El principal vínculo bilateral del planeta es el que va de Washington a Beijing, de Beijing a Washington. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar las oportunidades. Necesitamos darle valor agregado a eso, definir políticas que desarrollen la industria nacional y nos haga competitivos en el orden internacional. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y lo que nosotros necesitamos es un gobierno que defienda nuestro interés, porque lo que mueve al mundo son los intereses, no las afinidades ideológicas. Tenemos que seguir insistiendo en la posibilidad de ser parte de cadenas de valor. Bienvenidos al ciclo Países, un espacio para tratar de entender en qué mundo estamos parados como nación, como país que intenta desarrollarse y como también país industrial. Vamos a estar tratando de ver qué puede hacer Argentina en plena guerra de potencias, con un mundo que se está sacudiendo cada día que nos levantamos, y con qué política Argentina puede pararse para capear los desafíos, las crisis y aprovechar oportunidades productivas que generen crecimiento, que generen empleo acá en la Argentina. Así abrimos el ciclo Países hoy con la visita de Jorge Argüello. Ustedes lo conocerán. Gracias, Jorge, por estar acá. Gracias, Jairo. Contento de estar acá. 2 veces embajador en los Estados Unidos, embajador también en Portugal, estuvo 5 años como representante en Naciones Unidas, entre otros cargos destacados que le dan, Jorge, te dan una mirada muy formada, pero no sé hasta qué punto te alcanza tanta experiencia para un mundo donde todos dicen que se están viendo cosas extrañas o que sorprenden los cánones que se manejaban hasta ahora. ¿Qué estás viendo vos de característico de este momento donde la expresión guerra comercial es la que está copando todas las noticias? Mira, yo creo que si tuviera que resumir lo que está pasando en el mundo en una sola palabra, yo utilizaría la palabra incertidumbre. Esta etapa, los chinos dirían, estos tiempos que nos han sido dados vivir, difieren mucho de cuando yo empecé a desempeñarme como embajador de la Argentina. En el año 2007 yo presidía la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, cuando fui convocado por el presidente de la República, era Néstor Kirchner, que me designó embajador en Naciones Unidas. Renuncié a mi banca, me mudé a Nueva York, tuve 5 años en Naciones Unidas, en una experiencia, te diría, extraordinaria, sobre todo para un político sudamericano. Ahí uno empieza a entender cómo, cómo funciona el sistema de toma de decisiones a nivel global. Era todavía una época, hace casi 20 años, era una época todavía en donde el mundo se regía por reglas y por instituciones. Esto le daba a los acontecimientos una cierta previsibilidad. Digamos que las reglas te podían gustar más o menos, pero fueron las reglas elaboradas después de la Segunda Guerra Mundial que organizaron el mundo, crearon las instituciones y crearon el sistema de funcionamiento. Bueno, eso ha entrado en un franco declino. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el ámbito donde yo trabajé 5 años, había sido desde 1945 el máximo escenario de la diplomacia mundial. Hoy, la Asamblea General de Naciones Unidas es casi irrelevante. ¿Por qué? Y porque no pasan por ahí ni las principales negociaciones, ni pasan por ahí las principales decisiones. Es más, dentro del sistema de Naciones Unidas hay algo que se llama el Consejo de Seguridad, que está integrado por los 5 miembros permanentes, que son los ganadores de la guerra más China, y otros 10 países miembros no permanentes. Teóricamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el responsable de todas las amenazas, o sea, es el órgano competente para ocuparse de las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Hoy, el Consejo de Seguridad brilla por su ausencia en la invasión rusa a Ucrania, en el conflicto de Gaza y Medio Oriente, en los distintos conflictos bélicos que se están verificando en África y en otras regiones del mundo. Ahora, esa irrelevancia ahora de Naciones Unidas que vos estás describiendo,
¿Es expresión del fin de la globalización también en términos comerciales? Porque hay una pregunta de si la idea de imponer aranceles que está, por lo menos, enunciando Trump, después hay que ver en cada caso si se aplica o no, puede ser el fin de un mundo que hablaba todo el tiempo de comerciar cada vez más, de liberalizar zonas. ¿Eso cambió? ¿Es simplemente enunciado? ¿Vamos a un mundo de protección de la industria de la mano de Trump? Sí, yo creo que eso ha cambiado. La globalización impulsada por los Estados Unidos y potenciada después de la caída del muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría y se impone una única superpotencia que eran los Estados Unidos, con una clara dirección de apertura de mercados y de localización de industrias en todo el planeta, yo creo que está llegando a su fin. Creo que se está abriendo una etapa de alto proteccionismo, y sobre todo lo digo a partir del 2 de abril de este año, que es la fecha en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace los anuncios del llamado Liberation Day. Sí. ¿No? A mí me llamó la atención cuando el presidente Trump asumió. Yo presenté mis cartas credenciales con Trump en su primer mandato en la Casa Blanca, ¿no? Este Trump difiere mucho de aquel Trump. Es un Trump mucho más consolidado, un Trump con experiencia, un Trump que domina todo el escenario del Partido Republicano. El Partido Republicano era una fuerza política que uno podría definir como adalil del sistema liberal de comercio internacional. Bueno, este Partido Republicano que hoy domina, más que gobierna, domina Donald Trump, es un partido claramente proteccionista, y eso es lo que explica el anuncio de los aranceles y esta guerra comercial que se está librando con China. Cuando Trump asume, entre sus primeras executive orders, que son los decretos que saca, hubo uno que a mí me llamó poderosamente la atención. Le cambiaba el nombre a una montaña en Alaska. Sí. Claro, le volvió a poner el nombre que históricamente había tenido, que se llama McKinley, Monte McKinley. ¿Quién fue McKinley? Un presidente de los Estados Unidos que fue asesinado después de ser reelecto en el año 1901, al que la historia conoce como el Napoleón de los aranceles. Fue un presidente absolutamente proteccionista que elevó los aranceles de los Estados Unidos a un récord desconocido en ese momento. Estamos hablando de fines del siglo XIX, con la idea de proteger y desarrollar la industria nacional, y terminó metiendo a la industria nacional estadounidense en un lío, porque después de del establecimiento de aranceles estadounidenses vinieron las represalias. Claro. Es decir, las negras también mueven, y los otros países también, sobre todo Europa, procedió a ponerle aranceles a los productos importados desde Estados Unidos. Ahora, de la mano de ese Trump, que hace ese bautismo de la montaña con ese guiño, ¿hay una idea industrial en Estados Unidos detrás de eso? ¿O es usar las herramientas como los aranceles por cuestiones de castigo a tal país por el fentanilo, a tal otro por la inmigración? Yo no termino de entender si es una lógica de generar industrias que otra vez se vayan, así como se fueron a China, vuelvan, o a México vuelvan, o si es el uso de esa bandera por motivos geopolíticos. Mira, yo le he escuchado decir a Trump, ya desde su primer mandato, que Estados Unidos cometió 2 errores después de la guerra. El primer error fue cerrar malos acuerdos comerciales en todo el mundo. El segundo error fue involucrarse en guerras ajenas. ¿Qué está haciendo Donald Trump hoy? Está prometiendo retirar a los Estados Unidos de los escenarios bélicos, con suerte complicada, digamos. Está por verse. ¿No? La efectividad que había anunciado antes de asumir no se está verificando. Pero digamos que apunta a ese objetivo, y el otro objetivo es a cerrar las importaciones, en la teoría de que cerrando las importaciones va a desarrollar la industria nacional estadounidense. Y para eso persigue como subobjetivo la relocalización de las industrias estadounidenses que están instaladas en función de la cadena de valor internacional en distintas latitudes del mundo. Una operación de esas características, si fuera correcta y exitosa, demandaría muchos años. Claro. Muchos años. No hay soluciones mágicas acá. De manera tal que yo creo que la intención es la de proteger y desarrollar la industria nacional. Dudo que la receta sea la correcta. ¿Y Argentina en ese momento de la historia que estamos describiendo,
¿cómo se para o cómo crees que se está parando? Porque por un lado tenemos competencia en la producción de distintos bienes con Estados Unidos, producimos lo mismo, pero también tenemos la posibilidad de que los chinos, si no tienen cómo colocar la producción en Estados Unidos, vuelquen sus saldos exportables a países como el nuestro y nos agarran en un momento donde hay más hacia una apertura que a una protección de la industria. ¿Cómo crees que debería pararse? ¿Qué ves que está pasando ya mirando la Argentina ese conflicto internacional? Bueno, la Argentina debiera ser capaz de aprovechar las circunstancias. Es decir, frente a todos los desafíos, las personas y los países tienen que encontrar el modo de volverse más productivos y más eficientes. Lo que a mí me parece lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el principal vínculo bilateral del planeta es el que va de Washington a Beijing, de Beijing a Washington. Todos los demás jugadores del tablero internacional están subordinados a esa relación principal. Uno. Dos. Argentina necesita, Jairo, multiplicar vínculos, no reducirlos. En ese sentido, yo soy un crítico de la decisión de alinear a la Argentina unilateral y automáticamente atrás de los Estados Unidos. ¿Por qué? Y bueno, porque nos cerramos nosotros mismos posibilidades de desarrollo, sobre todo de desarrollo de la industria nacional, articulando con otras realidades. La decisión de sacar a la Argentina de los BRICS, cuando ya se había iniciado el proceso de incorporación a los BRICS, más allá de que es cierto que no sabemos si hubiera aumentado mucho las posibilidades exportadoras de la Argentina, porque la verdad es que nuestro principal socio comercial es China, que es la C, que es la C de BRICS. Perdón, nuestro segundo socio comercial es China. Nuestro primer socio comercial es Brasil, que es la B de BRICS. Nuestro quinto, que en cualquier momento va a ser cuarto socio comercial, es la India, que es la I de BRICS. Pero lo cierto es que a nosotros, para la Argentina, pertenecer a ese club nos hubiera potenciado la voz y nos hubiera dado nuevas posibilidades de articulación. Yo creo que la Argentina tiene un desafío por delante importante, que es avanzar hacia el agregado de valor nacional a los productos primarios que produce. Y un buen ejemplo de ello es el litio, es el cobre. Si nosotros fuéramos capaces no solamente de extraer y exportar la materia prima, sino además de darle una dosis de valor agregado, generando trabajo en la Argentina, eso sería para nosotros un paso muy importante hacia nuestro desarrollo. Yo me acuerdo de un contrapunto tuyo en un evento, no me acuerdo ahora cuál era, con el entonces embajador de Estados Unidos, Mark Stanley. Vos estabas como embajador, obviamente, de Argentina en Estados Unidos, respecto de las posibilidades de seguir exportando litio, si no me equivoco, por los cambios de la ley antiinflacionaria de Estados Unidos. Y siempre me quedó latiendo eso. Argentina únicamente tiene que pensarse como exportador de materias primas, porque uno ve la potencia industrial, y vos ahí lo estás diciendo, tenés que atar la industria en general, la industria metalúrgica, a las cadenas de producción de esas materias primas que el mundo te demanda. Así es. ¿Y cómo podés hacerlo en el medio de esta guerra comercial? ¿Podés aprovechar lugares donde Estados Unidos se cierra y Argentina reemplazarlo? Sí, a ver, yo estaba leyendo esta mañana, este debate al que vos hacías referencia se dio en el marco del plenario de AmCham, de la Cámara de Comercio Argentina-Estados Unidos, en donde yo lo que planteaba es que por un lado se le pide a la Argentina una cantidad de acciones que por otro lado se contradicen con políticas que se deciden allá, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar las oportunidades. Hoy leía un artículo en donde decía que Estados Unidos le va a imponer un arancel de alrededor del 20% a los vinos procedentes de Europa. Pensemos en los vinos de Francia. Estados Unidos es un gran consumidor de vino de Francia. Ahora, el artículo decía, esto abre una oportunidad para la exportación de los vinos argentinos, lo cual es teóricamente correcto, pero hay que hacer otra consideración. Al cerrarse el mercado de exportación a Europa, hacia los Estados Unidos, ellos van a tener que buscar el modo de colocar su producción. Y Brasil es un comprador de vino importante de la Argentina. Entonces la pregunta es,
los europeos nos van a seguir dejando tranquilo al mercado brasilero, o vamos a tener que competir con los brasileños para poder seguir colocando nuestra producción de vino. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo hay que estar atentos a las oportunidades que se vayan presentando. Nosotros estamos atrayendo o queremos atraer capitales para el desarrollo, volvemos al litio, volvemos al cobre, sigamos con el gas. Necesitamos darle valor agregado a eso. Necesitamos que se verifique un proceso de inversiones que haga que una parte del esfuerzo se convierta en capital y en trabajo nacional. O sea que aquella famosa frase que era la verdadera política es la política exterior, hoy es más que nunca, porque vos tenés que pensar tu política industrial, pero viendo esa competencia entre China y Estados Unidos, que de golpe le cambian un arancel a Europa y te puede pegar en la venta a Brasil, te puede pasar en el vino, te puede pasar en cualquier industria. Lo que digo es que te puede haber una oportunidad, te puede generar una amenaza, pero te obliga a tener una política exterior / comercial muy atenta. Sí, atenta y sobre todo abierta. No, esto de concentrarnos exclusivamente en el seguidismo a las decisiones que se tomen en la Casa Blanca en los Estados Unidos, porque más que seguidismo a Estados Unidos, este gobierno lo que ha definido es un alineamiento automático con Donald Trump. Claro. Ahora, el problema es que Donald Trump expresa una política económica y comercial prácticamente opuesta a la que Argentina está ofreciendo al mundo. Cuando Trump levanta los aranceles de importación, cuando Trump diseña una política desde el Estado para promover el desarrollo y el afianzamiento de la industria nacional estadounidense, claramente aparece en contradicción con lo que el gobierno del presidente Milei está impulsando en la Argentina. Nosotros necesitamos en ese sentido que se discuta mucho esto, que tenemos que ser capaces de instalar realmente en la agenda, y aquí todos los sectores productivos de la Argentina en general y los industriales en particular tienen una gran responsabilidad, que es la de ser parte de esta idea de instalar en el debate general y tratar de imponer al gobierno la necesidad de definir políticas que desarrollen la industria nacional y nos haga competitivos en el orden internacional. Y ahí Argentina tiene la chance de salir de sus mercados habituales como destinos de exportación. Digo, tiene que mirar qué lugares donde puede llegar a cosechar algún mercado distinto de lo que está acostumbrado. Vos recién decías Brasil, China, bueno, aparece India. ¿De qué manera y hacia dónde tiene que mirar para buscar mercados nuevos, sobre todo pensando en la industria argentina? La evolución del mundo actualmente es claro. Hay un traslado. Digamos, los ejes de datos, de población, de inversión, se están corriendo del Atlántico al Indo-Pacífico. Por lo tanto, a mí me parece que cerrar embajadas en lugar de abrir embajadas que promuevan la presencia argentina en la región del Indo-Pacífico es un error. Nosotros tenemos que tener presencia en esos lugares, buscar los nichos de oportunidad. Ahí el Estado tiene un rol indiscutible. Y por eso necesitamos un Estado presente, capaz de articular, capaz de detectar esas oportunidades y a la vez, como van a empezar a hacer todos los países del mundo, impulsar el desarrollo de la producción nacional para convertirla en exportable. Pero esa frase que dijiste es muy importante en este contexto, ¿no? O sea, no es que todo el mercado lo va a ir regulando en cuanto a generación de desarrollo de negocios y búsqueda de mercados. Necesitas ahí sí una participación, un rol estratégico de ya sea la política exterior, las embajadas, la Secretaría de Industria, que eso lo vaya ordenando. No es que pasa como por el orden natural de las cosas. Totalmente. Hay una frase de Willy Brandt que la dijo en el año 58, inmediatamente después de iniciada la Guerra Fría. Él era alcalde de Berlín y dijo: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. A mí me parece que esa frase tiene una vigencia absoluta en el día de hoy. Y vos recién decías el error de alinearse con Donald Trump, ya ni siquiera con Estados Unidos. ¿Cuál es el error que puede cometerse o la oportunidad que se puede aprovechar mirando China? Dado que vos decís, todo hoy está dado en un mundo que tiene como dos ejes en un tablero, Estados Unidos, China. De golpe Argentina parecía que iba a estar en las antípodas con los chinos. De golpe un día Milei dijo, los chinos no te piden nada. ¿Cuál sería la manera más útil de aprovechar
la relación con China, sabiendo que ellos te pueden llegar a desplazar industria local si no te proteges. Absolutamente. Uno no puede decir que los chinos son buenos y los otros son malos. Los chinos defienden sus intereses y por eso son buenos para los chinos. Y lo que nosotros necesitamos es un gobierno que defienda nuestro interés para ser bueno con los argentinos. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es tener el radar encendido y tratar de detectar oportunidades. Hoy la capacidad exportadora de China es prácticamente imbatible. El 38% de los bienes que se consumen en el mundo los produce China. El 38%. 38%. Argentina es un exportador básicamente de materias primas. Nosotros colocamos una buena parte de nuestra producción agropecuaria en China. Estados Unidos coloca el 50% de la soja que produce en el mercado chino. Bueno, si va a haber represalias, si China deja de comprarle soja a los Estados Unidos, estamos hablando de 17 millones de toneladas de soja por año. Este ejemplo es trasladable al resto de las actividades económicas. Se van abriendo oportunidades, hay que estar atento porque, como bien decías recién, la política internacional está en una fase de absoluto dinamismo, cambia de un día para el otro, por eso la noción de incertidumbre es la noción dominante, y lo que tenemos que tener entonces es estar en un estado de alerta lo suficientemente eficiente como para detectar estas oportunidades. El error sería ir a una apertura indiscriminada en el medio de un mundo que por lo menos desde lo discursivo se cierra. Va a destruir la industria nacional y nos va a condenar solamente a la posibilidad de vender productos primarios, apostando y rezando para que el precio de las commodities no caiga, porque si cae el precio de las commodities se cae todo. Si la economía solo depende de la soja que yo puedo exportar, cuando el precio internacional de la soja sea bueno, voy a estar bien, pero cuando el precio fluctúa, cuando fluctúe a la baja, voy a estar en una situación económica muy complicada porque no tengo otras herramientas para salir al mundo a comerciar. Y para salir al mundo, ¿es Argentina sola en este momento de nuestro país o es Argentina en el Mercosur? Sea el Mercosur hoy lo que exprese, ¿no? Porque tiene países con miradas muy distintas, pero sigue siendo un bloque muy importante. Hay que buscar hacer de qué manera esa inserción. ¿Con el Mercosur? ¿Hay que discutir adentro del Mercosur? Por supuesto, hay que devolverle competitividad y eficiencia al Mercosur, pero no podemos ni debemos prescindir del Mercosur. Nosotros tendríamos que, solos valemos mucho menos que en un colectivo, y el colectivo al cual nosotros nos podemos sumar es el colectivo regional. Cuando digo colectivo quiero decir un grupo. Y bueno, para eso los presidentes de nuestros países deberían hablarse, o por lo menos deberían de dejar de insultarse. Nosotros necesitamos acercarnos, multiplicar vínculos, como decíamos hace un rato, acercarnos, detectar intereses compartidos y presentarnos juntos a la competencia internacional, que es feroz y que todo indica que va a ser más dura todavía en el tiempo por venir. ¿Qué te imaginas que tendría que estar haciendo hoy, dada tu experiencia, un embajador argentino en Estados Unidos? ¿Cómo tendría que ser su laburo? Me imagino que sería medio insalubre tratando todos los días de estar al día, pero ¿cómo te imaginás vos como un embajador en semejante momento de incertidumbre? Si tu pregunta está orientada a Estados Unidos, yo te diría que habría que hacer, bueno, lo que yo hice durante mis 6 años como embajador en Estados Unidos, que es trabajar infatigablemente buscando o procurando abrir oportunidades de negocios para las empresas argentinas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Hay mercado para eso. Lo que hace falta es tener una política de promoción. O sea, hay mercado para las pequeñas y medianas industrias, sobre todo de pymes industriales argentinas. Si la embajada de este país o del que fuera se mueve, siempre hay una posibilidad de abrir un mercado. Es que siempre hay en Estados Unidos y en cualquier lugar. Es un problema de actitud, a lo cual hay que sumarle aptitud. Actitud con C, aptitud con P. La combinación de esas dos características es lo que permite abrir nuevas posibilidades. El mundo no va a venir a buscarnos. Nosotros tenemos que salir a encontrar los nichos de oportunidad que nos permitan no solamente colocar nuestra producción, sino desarrollar más nuestra producción industrial nacional. Eso mismo lo podés replicar, por ejemplo, imagino hoy la relación del gobierno argentino con Brasil, principal destino de las exportaciones industriales, pero con un gobierno en las antípodas ideológicas. Sí. ¿Cómo resolvés esa distancia ideológica
desde lo operativo? Porque el error está en centrarse en lo ideológico. Lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos en los intereses, porque lo que mueve al mundo son los intereses, no las afinidades ideológicas. Nosotros necesitamos detectar, encontrar intereses compartidos, por ejemplo, la apertura de un mercado en Bangladesh, y ver de qué manera podemos llegar como conjunto a un acuerdo que nos permita, digo como conjunto porque es mucho más atractivo un mercado consumidor que sume Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay a un mercado consumidor que solamente suponga la Argentina. Pero siempre esa negociación, el yo te compro va acompañado y además te vendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intentar encontrar un punto de consenso y de acuerdo con los otros actores del Mercosur. Te pido un escenario pesimista de los próximos 5 años. ¿Hacia dónde puede ir? Básicamente la relación Estados Unidos-China, pero con nosotros viendo ese relacionamiento. Si el escenario pesimista que vos te imaginás fuera, ¿cuál? A ver, un escenario pesimista más que posible, probable, es la profundización de la guerra comercial. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Ahora ha abierto un periodo de 90 días, en donde está esperando que de a uno vengan los países involucrados en las decisiones en el alza de los aranceles de importación de Estados Unidos a negociar bilateralmente con el gobierno del presidente Trump. Todos menos uno. La suspensión de 90 días no corre para China. ¿Por qué? Porque China es el verdadero objetivo de la política exterior de los Estados Unidos. Y esa es una constante, no solamente en la administración del presidente Trump, sino la de Biden y antes de Biden la de Trump y la de Obama. Con mucha claridad visualizaron que la competencia es con China y que la lucha por la hegemonía es con China. Entonces, yo diría que Estados Unidos, como consecuencia de las medidas que está tomando, pensando en un escenario no positivo, puede entrar en un circuito de inflacionario. Y puede esa inflación generar una cierta recesión internacional por la retracción del comercio internacional. Bueno, ahí nosotros estamos en una situación complicada, porque si nos definimos como accesorio de lo principal, y recordamos que siempre lo accesorio sigue a lo principal, si Estados Unidos entra en una etapa de inflación y su economía en una fase recesiva, es probable que esas consecuencias directamente incidan sobre nosotros. Y el escenario optimista, tomando ese como el otro polo, ¿cuál sería? Que de golpe, no sé, las instituciones, la diplomacia, los organismos multilaterales encaucen esta guerra. ¿Qué te imaginas como escenario optimista? Es que no soy tan optimista. ¿No te lo imaginas? No soy tan optimista porque lo que estoy visualizando es que están perdiendo capacidad de operación los organismos, las organizaciones multilaterales y están cayendo en desuso las reglas. Yo creo que vamos hacia un nuevo punto de inflexión que todavía no conocemos. China, Xi Jinping, lo escuchaba el otro día, decía con relación al intento de Estados Unidos de frenar su hegemonía o su ascenso hacia la hegemonía, Xi Jinping dijo, China tiene 5.000 años de antigüedad y va a tener 5.000 años de historia, y tiene 5.000 años de historia por delante. O sea, minimizando las acciones que está llevando adelante la gestión del presidente Trump. A mí me parece que es prematuro imaginar el nuevo escenario internacional. Va a haber seguramente alguna modalidad, pero hoy no nos es posible visualizar. Y esa posibilidad de ver el futuro, ¿cuánto está afectada por eso que nosotros por lo menos a mí me pasa, lo ponemos en los análisis porque calculo que nos cuesta dimensionar el impacto, que es el cambio tecnológico o específicamente la inteligencia artificial? Uno de golpe ve que hay una guerra también, a veces solapada, a veces explícita, que se expresa en las bolsas por el desarrollo de la inteligencia artificial de Estados Unidos, el desarrollo de la inteligencia artificial china, el que le vende los chips unos al otro. ¿Hasta dónde eso vos crees que va a moldear la economía y la política de lo que viene? Yo creo que va a moldear la economía y la política de lo que viene. Fíjate que China está trabajando el CIPS ahora, que es la alternativa al sistema SWIFT. Es decir, hasta ahora el mundo opera
con dólares en las transacciones comerciales internacionales. Sin embargo, desde hace unos años China ha empezado a desarrollar un sistema alternativo al SWIFT que está basado predominantemente en el dólar, y el CIPS, que es el sistema chino, está basado en el yuan, que es la moneda china. Y ahora tenemos el yuan digital. Y hay acuerdos de China con 10 países del ASEAN, es decir, del agrupamiento de países del sudeste asiático, más 4 países de Medio Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que las transacciones internacionales, las operaciones financieras se realizan con el yuan, dejando de lado al dólar. Por esa razón, el presidente Trump, cuando asumió, advirtió a los BRICS que si dejan de utilizar el dólar en sus transacciones, van a padecer la suba de aranceles de más del 100%. En realidad, ¿qué está expresando eso? La preocupación que está teniendo la Casa Blanca por el declino del dólar como moneda de intercambio a nivel global. Todo eso está pasando ya. Por eso vuelvo a la noción de incertidumbre. Todo eso está pasando y nosotros lo que tenemos que hacer es tener los 5 sentidos muy en alerta para entender primero y ser capaces de producir una respuesta que nunca va a ser singular. Por eso la importancia de la región, que nunca va a ser singular a las demandas de la nueva realidad. Para terminar entonces, una empresa del sector industrial argentino que está tanto hace 2 años viendo si conseguía las piezas que no le aprobaban la importación y no podía producir, y ahora temiendo que entre la importación del bien terminado y lo saque de la cancha, que vive esa especie de péndulo argentino, ¿qué tiene que pensar hacia adelante? Pensando en una Argentina de exportación industrial, ¿cómo pensás que se tiene que parar esa industria argentina en este contexto? Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la posibilidad de ser parte de cadenas de valor. Y las cadenas de valor deben ser bienvenidas cualquiera sea el origen que tengan. Nosotros no podemos seguir unidireccionados hacia Estados Unidos, tenemos que tener una mente abierta. Y no podemos barrer con los aranceles de importación, que son los que nos permiten generar una cierta producción y exportación nacional. Si no, esto va a ser campo arrasado, campo orégano. Hace falta una política del Estado, del gobierno, del Estado argentino, que de alguna manera proteja y promueva el desarrollo del sector industrial argentino y su inserción en lo que van a ser las nuevas formas que tome la cadena de valor internacional. Claro, porque hay un concepto que me parece importante que conozca la industria argentina en este contexto, que es la idea de las cadenas de suministro, ¿no? Cómo Argentina queda parado en esa especie de gran cadena que de golpe se puede cortar en un momento por la pelea Estados Unidos-China y te puede abrir nuevas oportunidades. Así es. Ahí es donde tenemos que estar atentos. Lo mismo que hacemos en materia de producción de automóviles con Brasil y con México. Eso hay que tender a realizarlo en todas las otras áreas de posible desarrollo industrial nacional. Jorge, espero que prime el escenario optimista, que no es el que te está ganando hoy el alma. No. Y seguiremos hablando. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en el ciclo Países, tratando de, asomarnos a este mundo que todo el tiempo nos está acercando, dudas, pero también imagino posibilidades, y la idea es poder acercarle a la industria ese tipo de miradas. Gracias, Jorge. Yo les agradezco a ustedes. Un gusto de estar acá. Por favor.